Hoy queremos estudiar un capítulo del Antiguo Testamento, de un libro del Antiguo Testamento, como lo es el libro de Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, de la Palabra de Dios, y vamos a estudiar el capítulo 24 del libro de Éxodo. Hoy queremos explicarle a todos ustedes de que la palabra del Señor, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una misma cosa, es la misma palabra. Lo único, el Antiguo Testamento todo el Antiguo Testamento es una profecía de lo que vendría, de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Absolutamente todo. Está escondido, las historias que nosotros conocemos, veamos de David, Goliat, de Sansón, de Moisés, pero nos gustan, pero son más que esas historias que realmente sucedieron, ¿verdad? Son cosas reales de la Biblia, de la palabra de Dios, pero tienen un simbolismo mucho mayor, como ser, vamos a ver, vamos a quitar esto, como ser un trasfondo. Detrás del texto hay una profecía escondida de lo que vendría después. Eso vamos a ver hoy en el capítulo 24 del libro de Éxodo, que ahí toda la narración que nos cuenta es un simbolismo, pero al mismo tiempo es una profecía de lo que vendría. ¿De qué se habla en el capítulo 24 del libro de los Éxodos? De un nuevo pacto, un nuevo pacto en sangre. En el capítulo 24 se realizó un pacto en sangre de cordero, que Dios le ordenó a Moisés que hiciera este pacto de sangre con cordero y lo pusiera al pueblo de Israel. No todos, pero algunos conocemos que Moisés en la palabra de Dios simboliza, es el simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, que libertó al pueblo de Israel, como el Señor Jesucristo libertó a su iglesia, a sus hijos, a los que le han recibido, a los que son salvos, a los que han aceptado al Señor como su Dios, Señor y Dios. Entonces, el simbolismo de Moisés en la palabra de Dios es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Aarón, su hermano, el hermano de Moisés, Aarón, era el sacerdote que Dios escogió para llevar el ministerio de la obra del templo, porque Dios le ordenó a Moisés que hiciera un templo. Recordemos un tabernáculo, se llamaba en ese tiempo, un tabernáculo. Y eligió a Aarón para que llevara el servicio del tabernáculo. Absolutamente todo lo que se hacía en el tabernáculo era Aarón quien lo administraba, quien hacía todos los sacrificios de los animales, el aceite de las lámparas, todo lo hacía Aarón con los levitas. Entonces, Aarón es simbolismo de la iglesia actual en el tiempo que estamos de la gracia. Entonces, si Moisés es el tipo de nuestro Señor Jesucristo y Aarón es simbolismo de la iglesia, hay muchos más tipos o muchos más simbolismos. En esta ocasión, el capítulo 24 de Éxodo nos habla y nos narra que para iniciar, Dios le reveló a Moisés, me imagino yo que lo hizo en un sueño o una visión, se le presentó y le dijo, mira, esto vamos a hacer. Y hubo una reunión que se planificó, Dios y Moisés, reunidos, planificaron, idearon un plan de acción, idearon un plan que fue a hacer un nuevo pacto con la sangre de un cordero en ese momento. Y Dios le mostró a Moisés todo lo que iba a hacer y le dijo, bueno, dile al pueblo lo que vamos a hacer. Entonces lo vamos a leer y lo vamos a ir poco a poco explicando cómo fue que sucedió. Y tenemos un pequeño diagramita aquí para mostrárselo y explicarle
qué fue lo que sucedió y cómo esto era una profecía para lo venidero ahora en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el capítulo 24 del libro de los Éxodos, el verso 1 y 2, dice: esta es parte de la revelación, de la reunión que tuvo el Señor Moisés con Dios. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. Tú, le dijo, Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Iban a subir al monte, oiga bien, al monte donde estaba Dios, al monte de Sión, ahí estaba Dios. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, solo Moisés iba a acercar muy cerca con Dios. Y ellos, Aarón, los hijos de Aarón y los ancianos, no se acerquen, ni suba el pueblo no iba a subir, el pueblo de Israel en ese momento, solo iba a subir Aarón, sus hijos, y 70 de los ancianos de Israel. Eso fue el sueño, la visión, la reunión que tuvieron. En esa reunión que el Señor le dijo a Moisés esto, de que iban a subir esto, planificaron, idearon un plan. Vino Moisés cuando despertó de la visión, del sueño, lo que como Dios se lo haya mostrado. Dice el verso 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo de Israel. Eso es lo que ya Moisés le informó al pueblo, que había tenido una reunión con Dios y que habían planificado hacer un pacto de Dios con el pueblo de Israel. En ese momento era el pueblo de Israel, pero este pacto iba a ir más allá del pueblo de Israel. Este pacto iba a ir más allá del pueblo de Israel, iba a ir a los gentiles. En un nuevo pacto que tenemos ahora, que es la gracia. Y dice el verso 4, ya cuando le informó al pueblo, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Todo lo que Dios le dijo, mire, Moisés lo escribió. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí hice un pequeño diagrama. Vamos a ver si lo logran ver. Este es el monte de Sión, donde estaba el Señor acá arriba. Mira, aquí están los rayos, ¿eh? Entonces Moisés, Dios le dio la visión y le hizo que hiciera este es un altar. Edificó un altar al pie del monte. Miren la parte de abajo. Moisés. Edificó un altar, dice. Y también hizo 12 columnas en simbolismo de las 12 tribus de Israel. Entonces viene y dice el verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó, después de que los jóvenes fueron a traer los corderos, los becerros y todos los sacrificios de paz que iban a hacer en ese altar que había hecho Moisés, dice que Moisés tomó la mitad de la sangre que derramaron estos corderos, los becerros, todas las ofrendas de paz que dieron ahí en ese altar, que ahí en ese altar, lo vamos a ver, en este altar iba a hacerse el nuevo pacto en sangre con corderos, delante de Dios, acá arriba, Moisés, el altar, las 12 columnas y el pueblo. Este es el pueblo, miren. Aquí se llevaría a cabo esa ceremonia. Era una ceremonia de un nuevo pacto de Dios con los hombres. ¿Quién iba a hacerlo? ¿Quién era el intercesor? Moisés. Y dijimos que Moisés es símbolo de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces dice que
Moisés, después de que los jóvenes trajeron los corderos, los sacrificaron y todo. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Aquí está, ¿eh? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese era el pacto. El pacto era que el pueblo de Israel iba a hacer todo lo que Dios les había dicho, iban a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Recuerden que una parte la roció en el altar. Aquí, ¿ve? Aquí en el altar, ¿ve? Roció una parte y la otra mitad, ¿ven estos como ondas? Las roció sobre el pueblo. Aquí están las columnas. También las columnas sobre el pueblo. Eso lo hizo Moisés. La mitad de la sangre la derramó en el altar y la otra mitad sobre el pueblo. Entonces tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, sobre todas estas cosas. Y entonces ahí, después de que se realizó ese pacto, después de hacer esa ceremonia, después de eso, dice el verso 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel. Lo que Dios ya le había visto, le había mostrado a Moisés, se realizó después del pacto. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel al monte. Aquí, ¿ve? Subió Moisés. Moisés subió con Aarón, que es el simbolismo de la iglesia. Aarón, los hijos de Aarón y los 70 ancianos subieron aquí, ¿ve? A Dios, al monte. Y vieron a Dios, dice el verso 10, capítulo 24 de Éxodo, verso 10. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro de Dios, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Mire, ¿ve? Dios solo permitió que subiera Moisés, que subiera al monte, Aarón, sus hijos, los levitas, y 70 de los ancianos de Israel. Los jóvenes, los príncipes de Israel, esos no subieron. Esos se quedaron abajo con el pueblo. Dice: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios. Y vieron a Dios, mire qué detalle este. Los que subieron, Aarón, sus hijos y los 70 ancianos. Y vieron a Dios y comieron y bebieron arriba, allá en el monte donde estaba Dios. Vieron a Dios con sus ojos, comieron y bebieron. Ese es un gran detalle en el monte de Sión. El 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos en las tablas de piedra y las leyes. Dice: y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarle. Dios había escrito los mandamientos y la ley para enseñarle al pueblo. Y se las iba a dar a Moisés. ¿Para qué? Para que se las diera al pueblo. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, a los 70 ancianos, a Aarón y sus hijos, porque ellos subieron hasta cierta parte. Aquí vamos a verlo. Moisés, Aarón, sus hijos y los 70 ancianos subieron hasta cierta parte. Aquí comieron y bebieron, vieron a Dios de lejos, comieron y bebieron. Y de ahí Moisés subió a donde estaba Dios exactamente para que Dios le diera las leyes y los mandamientos. Y dijo Moisés a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur,
están con ustedes. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Mire qué historia más bonita. Una historia de película. Imaginémonos todo lo que sucedió ahí. En ese, primero la revelación que Dios le da a Moisés. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo te voy a dar esto, tú le vas a dar al pueblo y le vas a decir. Y Moisés entendió y dijo, sí, despertó de la visión, no sé cómo sería, y le dijo al pueblo, bueno, Dios ha dado la orden, vamos a hacer esto, vamos a hacer una ceremonia de un sacrificio, de un nuevo pacto que Dios quiere hacer de Él con nosotros, con el pueblo de Israel. Y era sacrificar corderos, ahí empezaban los sacrificios, en un altar. Vemos que aquí, en este altar, aquí estaba al pie del monte, Dios estaba aquí viendo todo. Moisés hizo el altar, hizo 12 columnas en representación de las 12 tribus de Israel y el pueblo estaba aquí. Se llevó la ceremonia a cabo. Entonces los jóvenes trajeron los corderos, los sacrificios, los becerros, las palomas, todo lo que daban, sacaron la sangre y la mitad de la sangre fue derramada en este altar. La otra mitad fue derramada sobre el pueblo. Este era el pacto de Dios con el pueblo, el sacrificio en sangre. Era el pacto de Dios de sacrificio de cordero en sangre. Ahora nos vamos a exponer esta misma historia en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que sucedió en el Nuevo Testamento? Lo vamos a decir. En el Nuevo Testamento sucedió exactamente lo mismo que sucedió ahí frente al monte de Sión con Moisés, sucedió en el Nuevo Testamento. Para empezar el Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a explicarlo. Moisés es simbolismo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, preparó un altar que es la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, simbolismo de Moisés, preparó un altar, la cruz. Moisés preparó este altar. En la cruz, es el mismo pacto, fue derramada la sangre del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. El mismo Señor fue crucificado aquí y derramó su sangre en ese altar, en el altar de la cruz frente al monte de Dios. Dios está aquí viendo todo en el cielo. Y Jesucristo, que es el tipo de Moisés que está aquí, sacrificó el Cordero, que era el mismo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Derramó su sangre aquí en la cruz del Calvario. Pero no solo fue derramada esa sangre en la cruz del Calvario, esa sangre fue derramada, mire, sobre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Sobre la iglesia, sobre el pueblo, los hijos de Dios. El pueblo de Israel no quiso participar de este sacrificio. El pueblo de Israel no quiso, lo rechazó. Pero ¿qué pasó? Y Dios le ordenó a Moisés que hiciera este altar, ¿verdad? Pero también le ordenó que hiciera 12 columnas. Acá están. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, preparó el altar de la cruz del Calvario, pero también levantó 12 columnas, que son los 12 apóstoles. Mire, los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo levantó 12 columnas, que son los 12 apóstoles, los preparó y los hizo sus discípulos y después los envió,
que los hizo apóstoles. Apóstol es un enviado del Señor Jesucristo. Lo mismo que hizo Moisés, preparó un altar, derramó la sangre del cordero y preparó los 12 columnas, el simbolismo de las 12 tribus de Israel. Jesucristo vino, preparó el altar de la cruz, preparó 12 columnas que son los 12 apóstoles y derramó su sangre en la cruz del Calvario, en el altar, y derramó su sangre sobre el pueblo también, como lo hizo Moisés. Pero la historia no termina ahí. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, que hizo Moisés, Dios le ordenó subir acá. ¿Por qué? Porque Dios dijo que le daría, mire, aquí está, las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos y de la ley. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre, murió y resucitó, el Señor Jesús subió al cielo. Pero ¿qué pasó? Estos 12 hombres que preparó, a su debido tiempo fueron escribiendo la historia del Señor Jesucristo, los 4 evangelios que hablan de la vida del Señor Jesucristo en la tierra. Después vino el apóstol Pablo y escribió con Pedro y los demás, escribieron el Nuevo Testamento, que es simbolismo de esto. Ahora tenemos un libro que es la Biblia con un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Tenemos la palabra de Dios escrita, que es la que nos guía, es que la palabra de Dios es la que Dios nos dio para que la estudiemos, la llevemos en nuestra vida, en nuestro corazón, porque por medio de esta palabra Dios nos habla en nuestra vida, es nuestra guía. Por medio de la palabra obedecemos a Dios. Lo mismo que sucedió cuando las tablas de los mandamientos y la ley al pueblo de Israel, en físico. Ahora la iglesia es en la parte espiritual. Vemos que sucede exactamente lo mismo. Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo. ¿Qué pasa después? Lo que leímos en el capítulo 24 del libro de Éxodo es lo mismo. Dice que solo iba a subir Aarón, los hijos de Aarón y 70 de los ancianos. Durante la resurrección del Señor Jesucristo, al tiempo que estamos, exactamente llevamos casi los 2000 años, porque llevamos 2000 y un poquito más. Ese es otro tema ya. Pero lo que le quiero decir es esto. ¿Quiénes son los que han estado subiendo a donde está Dios, al monte de Dios, al cielo? Es Aarón, sus hijos y 70 de los ancianos de Israel que Dios escogió. No sabemos quiénes son, pero sí sabemos que Aarón representa la iglesia. La iglesia, desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó hasta el tiempo actual, ha muerto mucha gente que ha creído en Jesucristo, que son salvos, que fueron salvos. Esta es la iglesia que ha estado subiendo, miren, en representación de Aarón. Aarón representa la iglesia del Señor y ha estado subiendo la iglesia de Cristo Jesús. Aarón y sus hijos, la iglesia y sus hijos, y los 70 ancianos, y Moisés. Ellos están en un lugar especial en el cielo, el paraíso de Dios. Y Moisés, que representa a Jesucristo, está con Dios. Jesús es Dios mismo, es el mismo. Entonces, dice que vieron a Dios, oiga bien lo que dice la palabra de Dios, que Moisés, Aarón, que representa a la iglesia, que ya está allá arriba, con sus hijos, y los 70 ancianos vieron a Dios. Bebieron y comieron con él ahí. ¿Qué representa esto? Las bodas del Cordero. La iglesia, la mayor parte de la iglesia ya está allá. Ya está. Es poco lo que queda aquí en la tierra, pero ellos están esperando el día que los que faltan suban y habrá una cena, una boda del Cordero, que el libro de Apocalipsis lo dice, Dios se lo reveló a Juan y lo escribió en el libro de Apocalipsis. Habrá una fiesta de bodas ahí arriba, la boda del Cordero de Jesús con su novia, con su esposa, la iglesia. Por eso dice aquí en el capítulo 24 que en el verso, vamos a leerlo, dice que el verso 11
mas no extendió, dice, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ese es el simbolismo de esto. Todo calza igual. Entonces dijo Dios a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas. Hablamos del Nuevo Testamento que fue escrito, ya se lo dieron. Y Moisés subió al monte, Jesús subió al monte y dijo a los ancianos, espérenme aquí porque volvamos con vosotros. Y Aarón y Ur están con vosotros, cualquier asunto. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Una nube, la nube con que Jesucristo. ¿Usted cree que es casualidad que el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de los Hechos específicamente, el primer capítulo, habla de que Jesucristo subió en una nube? No es casualidad. Es lo mismo que sucedió acá. Una nube cubrió el monte, en una nube subió Jesucristo al cielo. Lo mismo que Moisés. Moisés entró en una nube y subió al monte en una nube, es lo mismo. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Qué casualidad que sube Moisés, o sea, sube Jesucristo al cielo. Jesús es el mismo Dios, Jehová Dios es el mismo Señor. Y cuando Jesús sube, lo mismo que dice aquí, cuando Moisés subió al monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y el séptimo día, ya esta parte del 16 al 18 es una parte profética, todo el capítulo, pero más es una parte profética para nosotros que estamos actualmente, porque esto no ha sucedido todavía, esto viene adelante de nosotros. Cuando ya la iglesia sea levantada, después de que la iglesia esté allá comiendo en la boda del Cordero y todo, esta parte profética que vamos a leer ahorita es lo que va a suceder en la tierra. Dice, y lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Dios llamó a Moisés al séptimo día. ¿Por qué el séptimo día? La era del ser humano, desde Adán y Eva hasta actualmente, de Adán y Eva a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron 4000 años, bíblicamente hablando, ahí está el tiempo. De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tiempo actual van 2000 años, son 6000 años. Al terminar, cuando inicia finalizar los 6000 años exactos, que ya estamos en la raya exacta, viene 1000 años más, que son los 1000 años que va a gobernar Jesucristo esta tierra. El séptimo día simboliza el inicio de los últimos 1000 años, que son los 1000 años que va a gobernar el Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice aquí, al terminar los 6000 años, 6 días, simbolismo de 6000 años, al séptimo día, dice, llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. O sea, le dijo, bueno, este es el tiempo ya, se cumplieron los 6 días, falta un día más, pero tú vas a bajar del monte antes de esa fecha. Y el 17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué palabra más profética? Los hijos de Israel en la tierra, abajo, el pueblo, los que estaban abajo. Cuando habla de los hijos de Israel se refiere al pueblo que estaba abajo. Cuando se cumplan los 6 días, Dios va a llamar a Jesús y él le va a decir, bueno, este es el tiempo ya, vamos para abajo. Ya la iglesia va a estar acá. Y dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Esto se va a convertir en fuego. Este es el simbolismo del cielo, el monte de Dios. Fuego abrasador. Cuando el Señor vaya a venir en su segunda venida, no en el levantamiento de la iglesia, en su segunda venida, esta es una señal profética fuerte, como fuego abrasador, se va a poner lo que es el cambio climático, el cielo, fuego va a caer del cielo, porque la presencia de Dios va a bajar.
Dice que era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. A los ojos, esto lo van a ver todo Israel, el pueblo de Israel y todo el mundo, la humanidad completa van a ver esto. Ese fuego abrasador que es Dios, que viene, Jesucristo. Y dice el 18 para finalizar, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés, este capítulo es como el cierre, ya ha pasado todo lo que les conté, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Que Jesucristo subió en una nube, cuando Él se fue, resucitó, Él subió en una nube al cielo, allá está. Durante 40 días y 40 noches estuvo allá. Al cumplirse los 40 días y 40 noches, Él va a bajar. El simbolismo, el tiempo de la gracia es el simbolismo de los 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Hay muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 40 días y 40 noches ayunó el Señor en el desierto. Y de ahí salió del desierto y vino a Israel. Es lo mismo. Y así hay muchas historias en el Antiguo Testamento de 40 días. Entonces, el tiempo de la gracia, los 40 días es el simbolismo. El número 40 es simbolismo del tiempo de la gracia. 40. Cuando terminen los 40 días y 40 noches, que son los 6,000 años que ya están terminando, los 6 días, la venida del Señor está cerca. Él viene. Ya ha levantado su iglesia. Recordemos que subió con Aarón, sus hijos y 70 de los ancianos. Israel quedó acá. Este capítulo 24 del libro de los Éxodos es el nuevo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto en sangre, con un cordero y animales. Pero es la misma historia escondida, profética del Nuevo Testamento que vino al Señor Jesucristo. Moisés, Jesucristo, Moisés símbolo, tipo de Jesucristo. Moisés preparó un altar, Jesucristo vino y preparó un altar que es la cruz del Calvario. Moisés preparó 12 columnas que representan a las 12 tribus de Israel. Jesús vino y preparó 12 columnas que son los 12 apóstoles. A Moisés le fue dada las tablas de los mandamientos y la ley. Jesucristo dio el Nuevo Testamento a los apóstoles para que lo escribieran. Y así sucesivamente. La sangre fue derramada en el altar. La mitad de la sangre fue derramada en el altar. La otra mitad dice que Moisés la derramó sobre el pueblo. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, que es el altar. Y la sangre sigue siendo derramada sobre el pueblo. Mientras el tiempo de la gracia esté, la sangre de Cristo Jesús sigue siendo derramada sobre el pueblo. Para todo aquel que quiera recibir al Señor, que quiera recibir a Cristo Jesús, ser salvo, que quiera ser salvo, tiene que aceptar y recibir esta sangre preciosa que fue derramada en esa cruz por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere recibir al Señor. No toda la humanidad cree. No toda la humanidad será salva. Aquel que esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario caiga sobre él, será salvo. Será apartado para Dios. Será levantado como Aarón y sus hijos, los levitas, que es la iglesia actual, la iglesia del Señor. Hablo de la iglesia espiritual. Porque iglesias hay muchas, religiones, pero las religiones no salvan, las religiones matan. La iglesia espiritual es aquella que cree en Jesucristo como su Señor y Dios, y aquella que cree en su palabra, en la palabra de Dios, para guiarse y obedecer lo que Dios está diciendo en estas escrituras. Gracias a todos ustedes por estar en este estudio de hoy, en la comparación de los simbolismos del Antiguo Testamento. Es una profecía completa del Nuevo Testamento de lo que está sucediendo. Seguiremos estudiando, hay otros 2 capítulos más aquí mismo en el Éxodo que quiero que aprendamos y lo estudiemos juntos, que es lo mismo que Dios está profetizando su venida muy pronto. Hay un capítulo que habla de eso. Ya lo estaremos estudiando en otro estudio aquí en
odres nuevos. Dios nos bendiga a todos. Yo soy Héctor Gómez. Dios nos ama, Dios nos bendice y oramos por todos ustedes para que el Señor pues nos guarde, nos bendiga, nos sane de cualquier enfermedad, nos saque de cualquier situación difícil que nos encontremos. Él es poderoso, su mano no se ha cortado para bendecirnos y guardarnos y cuidarnos. Entreguemos nuestra vida en sacrificio al Señor. Solo debemos de pedirle a Él: Señor, te quiero recibir en mi vida. Señor, yo creo en ti. Señor, cambia mi vida. Perdona mis pecados que he cometido y cambia mi vida. Y Él lo hará. Si quieres escribirme, puedes hacerlo al correo electrónico odresnuevos.iglesiavirtual@gmail.com. odresnuevos.iglesiavirtual@gmail.com. Escríbenos, tienes alguna petición de oración o lo que desees escribirnos. Nosotros lo leeremos, te contestaremos con mucho amor y mucho deseo de que estés bien. Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.